Europa antigua, año 453 después de Cristo. Atila el Huno era el hombre más poderoso del mundo en aquella época y acababa de devastar gran parte del centro-sur de Europa, incluida la capital del Imperio Romano. Después de prometer al Papa que retiraría sus tropas de la ciudad al día siguiente, disfrutaría de su boda con su nueva esposa. Se llamaba Ildico y era considerada una de las mujeres más bellas de toda Italia. Para su fiesta de bodas, Átila ordenó que se preparara un gran banquete. Pero, por impresionante que parezca, cuando amaneció el día siguiente, el hombre más temido y poderoso del mundo en ese momento ya estaba muerto. Tras un largo rato de silencio y después de que Atila no se presentara a desayunar, sus guardaespaldas lo encontraron en el suelo del dormitorio, junto a la cama, con una de sus manos agarrando la sábana y sangrando por la nariz. Atila había sido el hombre que puso a Europa de rodillas y que desencadenó una serie de acontecimientos e invasiones bárbaras que condujeron directamente a la caída del Imperio Romano Occidental. Pero ese día, todo su poder y valentía a la hora del combate fueron de nada. Después de todo, se había ido de una manera muy misteriosa. Y ahí es donde quedan algunas preguntas. ¿Hubo algún delito involucrado? ¿La muerte de Atila se debió a un accidente o a causas naturales? ¿O fue su propia esposa quien lo mató? Pero primero debemos entender quién fue Atila y por qué su caso es tan importante en la historia. Y eso es lo que vamos a ver en el video de hoy. Retrocedamos un poco en el tiempo para entender quién fue Atila y cómo llegó a convertirse en una figura tan temida e importante de la historia. Atila nació alrededor del año 406 después de Cristo, en una región que hoy forma parte de Hungría. Desde muy joven fue criado para ser un valiente guerrero, pero contrariamente a lo que la gente piensa, Atila no era un bárbaro irracional. Nació en una familia poderosa en la región norte de la cuenca del río Danubio, el segundo río más largo de Europa y también una importante ruta comercial en ese momento. Era sobrino de Octar y Rugila, quienes fueron en gran parte responsables de la construcción del Imperio Huno. De esta manera, Atila se preparó desde temprana edad para ser un gran líder de su pueblo. Cuando era niño, tomó clases de tiro con arco, lucha con espada y combate cuerpo a cuerpo. Además, Atila aprendió de los mejores maestros en equitación, estrategia, diplomacia y probablemente también habló y leyó textos griegos y latinos. En un relato de primera mano de Atila, proporcionado por el historiador Romanus Priscus, dijo que a pesar de ser poderoso e inteligente, Atila era extremadamente modesto y también vestía ropa sencilla. Y debido a toda esta preparación y también a su impulso guerrero, Atila pronto se convirtió en el líder de los hunos en el año 434, junto con su hermano llamado Bleda. Juntos expandieron el Imperio Huno, conquistando varias ciudades por la fuerza y también utilizando diversas estrategias militares. Después de dominar las ciudades, los dos hermanos dieron órdenes a sus soldados de saquear todo lo que vieran frente a ellos. Todo parecía genial, y la colaboración entre los hermanos se mantuvo fuerte e inquebrantable. Pero en el año 445, Bleda murió. No se sabe exactamente cómo sucedió esto, pero se especula que Atila mató a su propio hermano para tomar el control total del Imperio Huno. Con su poder consolidado, Atila inició una serie de campañas militares aún más devastadoras. Atila gobernó a los hunos en el apogeo de su poder. En aquella época, tenían varios pueblos bajo su dominio. La mayoría de ellos eran vecinos germánicos del Imperio Romano, como los ostrogodos, los gépidos, los caucásicos, los alamanes y otras pequeñas tribus que habitaban la región. Atila desató su enorme maquinaria de guerra en la gran llanura húngara en dos grandes campañas contra el Imperio Romano de Oriente, entre los años 442 y 447. Tomó muchas de las principales ciudades de los Balcanes y también derrotó a los ejércitos imperiales en batalla abierta. Y por sus estrategias y logros, Atila acabó convirtiéndose en la pesadilla de Europa en un abrir y cerrar de ojos. Sus campañas militares fueron rápidas, brutales y despiadadas. Entre los años 445 y 451, Atila lideró una serie de invasiones, devastando ciudades y subyugando a la gente sin una pizca de piedad. Los ejércitos bárbaros de Atila
eran una máquina de guerra impresionante y extremadamente eficiente, y su caballería era letal. La caballería con arco fue una de las principales estrategias de Atila, y fue precisamente su eficaz uso, especialmente de hábiles arqueros a caballo, quien protegió a su infantería para avanzar y dominar las zonas enemigas. Gracias a toda esta movilidad que Atila desarrolló para los hunos en el campo de batalla, estos pudieron superar ejércitos mucho más numerosos debido a su lentitud. La brillantez táctica de su caballería, unida a la capacidad de atacar rápidamente y también de retirarse, dio a Atila una ventaja considerable en las batallas contra los ejércitos romanos, que eran más rígidos y también más convencionales a la hora de luchar. Y cuando se anunció que los hunos llegaban para invadir una ciudad, pronto se extendió entre el pueblo el caos y también la certeza de la derrota. Y esto sucedió en gran parte porque Átila utilizó el poder del miedo como arma psicológica en tiempos de guerra. La fama de azote de Dios y también la brutalidad de sus conquistas sembraron el terror en los corazones de los soldados enemigos y también en la población civil. Esta ventaja psicológica a menudo condujo a la rendición completa de las ciudades sin ninguna resistencia, y esto amplió aún más las ganancias territoriales del Imperio Huno. En el año 451, Átila ya estaba bastante fortalecido cuando decidió que había llegado el momento de invadir el territorio del Imperio Romano. Primero, comenzó invadiendo Galia, el territorio que hoy conocemos como Francia. Pero pronto se encontró con una coalición de romanos y visigodos que se enfrentaron a él en la batalla que se conoció como la Batalla de los Campos Cataláunicos. Esta batalla fue un verdadero baño de sangre, con miles de muertos en ambos bandos. Y aunque nadie salió victorioso, la batalla sirvió para mostrar a los romanos el poder militar del Imperio Huno y no hizo más que reforzar la reputación de Atila como un excelente guerrero y también un gran líder que era seguido fielmente por sus soldados a la hora del combate. En el año 452, Atila logró llegar al centro del Imperio Romano Occidental, creando allí el caos. Aquileia, que era una región de Italia, quedó completamente devastada, y ciudades como Milán y Padua fueron saqueadas por tropas lideradas por Atila hasta que no quedó nada. Fue entonces cuando el Papa León I, en un intento desesperado por salvar Roma, envió un mensajero para entrar en las líneas enemigas y llevar un mensaje a Atila. En este mensaje, el Papa propuso una reunión con Atila para retirar sus tropas mediante pagos mensuales. Atila aceptó la propuesta y se produjo la reunión. Lo que se dijo en aquella reunión nadie lo sabe con certeza, pero lo cierto es que Atila decidió dar la vuelta y evitar que Roma fuera destruida. Este encuentro, lleno de misterio, es uno de los momentos más emblemáticos de la historia de Atila. Ahora, volvamos a esa noche del año 453. Atila estaba en la cima de su poder, recién casado con Íldico, y todo parecía ir bien. Pero tan pronto como amaneció, los hunos descubrieron que su mayor líder había muerto. Y como dije al principio, la muerte de Atila sigue siendo un gran misterio a día de hoy. Hay varias teorías sobre este caso. Algunos historiadores creen que le sangró la nariz durante la noche. Esta teoría proviene del informe de Prisco de Panio, un historiador bizantino, que describió a Atila muerto en un charco de sangre, sin signos de lucha ni heridas externas. Otros historiadores sugieren que pudo haber sido envenenado por enemigos o incluso por la propia Íldico. También existe la posibilidad de que su muerte haya sido provocada por un problema de salud, como un aneurisma u otro problema cardiovascular. En aquella época la medicina era muy rudimentaria y cualquier condición médica más grave podía pasar desapercibida. Sin embargo, independientemente de la causa, la muerte de Atila dejó un vacío de poder entre los hunos. Sus sucesores no pudieron mantener la unidad y la fuerza del imperio que había construido, y pronto comenzó el declive de los hunos como potencia dominante en Europa. Incluso con su repentina y misteriosa muerte, el impacto de Atila en Europa fue inmenso y marcó el curso de la historia. Sus invasiones acabaron desencadenando una serie de acontecimientos que contribuyeron directamente a la caída del Imperio Romano de Occidente. Atila también dio forma a la geopolítica de la Europa medieval. Su muerte y el debilitamiento del Imperio Huno
abrieron el camino para el surgimiento de otros pueblos y reinos, y esto ayudó mucho a redefinir las fronteras y toda la dinámica de poder en el continente. La Europa que surgió después de Atila era un territorio lleno de pequeños protectorados, ya que el Imperio Romano estaba a punto de colapsar y ya no podía brindar seguridad a la gente.